Se canto que canto, canto Pasperium, canto per la mio, que salendeum. Merci, Madame Sabine. Seguidamente intervendrá el gerente de Altades Huesca, Miguel Ángel López. Buenos días, Jul. En primer lugar, disculpar al presidente de Altades Huesca, que ha hecho todo lo posible por venir y al final ha sido imposible, y me toca a mí un poco pues contaros cómo es Altades Huesca y qué hacen este proyecto. Todos sabéis, muchos sabéis ya, que Altades Huesca es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública y que lleva existiendo más de 54 años. Tout d'abord, ce qui est Altades Huesca, c'est une association sans but lucratif et déclarée d'utilité publique. Es muy difícil ir traduciendo cuando está en español, ¿verdad? Tienes que traducirlo, escribirlo a francés. Bueno, para daros unos datos, para ver un poco la importancia que tiene Altades en este proyecto y que tiene Altades en este territorio, donde creemos que puede ser importante estar de socio, pues deciros que actualmente se están atendiendo a 530 personas con discapacidad intelectual, que estamos 370 trabajadores, que tenemos 75 trabajadores en centros especiales de empleo, que contamos con 58 voluntarios y que además tenemos 60 estudiantes en práctica. Pour vous montrer un petit peu l'envergure du projet Altades Huesca et notre travail, voici quelques données. 530 personnes sont accueillies à Altades. Ces 530 personnes ont une discapacité intellectuelle. 370 professionnels sont au service de ces personnes avec discapacité. 75 travailleurs avec discapacité intellectuelle dans un centre spécial d'emploi, 58 volontaires et 60 étudiants en stage. Es muy importante para Altades Huesca tener un centro especial de empleo donde, dando trabajo a 75 personas, hay una división de limpieza, mantenimiento de jardines, un centro de jardinería que se llama Brotalia, unos viveros de producción de hortícola ecológica, una tienda de productos ecológicos Semonia, donde se da trabajo a estas personas con discapacidad. C'est très important de mettre en avant les centres spéciaux d'emploi qui a plusieurs centres, plusieurs antennes, une division de nettoyage, de maintenance des jardins, un centre de jardinerie qui s'appelle Brotalia, des viviers de production horticole écologique, un magasin de produits écologiques Semonia. Evidentemente no podemos olvidar los servicios que se ofrecen desde Altades Huesca a estas personas con discapacidad, los asistenciales, asociativos, tutelares, de empleo, de vivienda, de asistencia sanitaria, de terapia ocupacional, de ocio, etcétera, etcétera, etcétera. On ne peut pas oublier tous les services que nous donnons à ces personnes. Ce sont des services d'assistance associative, de tutelle, d'emploi, d'habitation, d'hébergement. Attention par rapport à la santé, par rapport à des thérapies occupationnelles, des loisirs et des temps libres, des formations, d'attention aux familles et du sport. Dentro del proyecto Altades Huesca es el socio responsable de la Acción 6. La Acción 6 se titula Sensibilización Social y Promoción de Políticas de Inclusión. El objetivo, promover un cambio de actitudes y comportamientos de la sociedad hacia un trato de igualdad del público objetivo, la inclusión social y laboral y fomentar la responsabilidad social.
Dans les projets Secanto, Atades Huesca, c'est le partenaire responsable de l'action numéro 6, qui concerne à la sensibilisation sociale et à la promotion des politiques d'inclusion. L'objectif, c'est de promouvoir un changement d'attitude, de comportement de la société vers un traitement d'égalité du public cible, l'inclusion sociale et du travail, et agir vers la responsabilité sociale. Et sensibilisation des écoles et des institutions. Oh, pardon. Bueno, este objetivo y para poder llevar a cabo esta práctica va a ser con sensibilización con colegios, instituciones, experiencia de buenas prácticas con familias y voluntariado, jornadas con asociaciones de empresarios, con administraciones públicas, dinámicas grupales y visitas a empresas, es decir, todo lo que tiene que ver con la sensibilización social. L'idée, c'est pour accomplir cet objectif, c'est de sensibiliser les écoles et les institutions. L'expérience de bonnes pratiques avec les familles et les volontaires, des journées avec des associations d'entreprises et des administrations publiques, des dynamiques des groupes et des visites à des entreprises. Es importante para Atades Huesca cambiar no solamente la atención a las personas con discapacidad intelectual, sino también a otras personas en situación de vulnerabilidad, como pueden ser mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes sin formación básica ni empleo, personas paradas de larga duración. Au-delà de ce qui a été dit, Atades s'intéresse aussi à des profils de personnes en situation de vulnérabilité, comme des personnes avec de la discapacité, des femmes victimes de violences de genre, des jeunes sans formation de base ni emploi, et des personnes au chômage de longue durée. ¿Qué perspectivas tenemos como Atades Huesca en este proyecto? Bueno, pues la perspectiva es que en Atades Huesca estamos convencidos de la importancia que tiene este proyecto, ya que será el motor de dinamización y desarrollo de los territorios afectados y por supuesto también de la comarca de Monegros. Para Atades Huesca es un reto, desde su experiencia y con la aportación del resto de socios, conseguir favorecer a otros colectivos en situación de vulnerabilidad, la inclusión sociolaboral. Les perspectives vers l'avenir, chez Atades Huesca, nous sommes convaincus de l'importance de ce projet puisqu'il sera un moteur de dynamisation et de développement des territoires affectés. Oui, défini. Et aussi de la comarca de Monegros. Pour Atades Huesca, c'est un défi. À partir de son expérience et avec l'apportation des autres partenaires, arriver à favoriser à d'autres collectifs en situation de vulnérabilité l'inclusion sociale et de travail. Será, estamos seguros, el comienzo de otros proyectos que harán que una sociedad sea más sensible y más inclusiva. Gracias. Nous sommes convaincus et ce début, ça sera les noyaux d'autres projets qui feront une société plus sensible et plus inclusive. Muchas gracias, Miguel Ángel. Por el comité para los españoles, el comité de Bassin d'Emploi es parecido a nuestro centro de desarrollo, Los Monegros. Entonces, por el comité de Bassin d'Emploi du Nord es Toulouse, CBE-Dunet, intervendrá Madame Nicole Ross. Je ne sais pas parler espagnol, mais j'espère pouvoir maîtriser cette langue d'ici la fin du projet, c'est-à-dire en 2020.
no sé hablar español, pero al final del proyecto pienso que sí hablaré español. Le comité de bassin d'emploi du Nord-Est toulousain participe à l'animation et au développement économique et social d'un territoire d'exception et d'expérimentation, le Nord-Est toulousain, depuis plus de 25 ans. Ce territoire... El Comité Bassin de Empleo del Noreste Tolosano participa a la animación y al desarrollo económico y social de un territorio de excepción y de experimentación, el Noreste Tolosano, desde 25 años. Ce territoire compte un peu plus de 100 000 habitants et 4 communautés de communes situées en périurbain et rural. Ese territorio tiene más de 100.000 habitantes y cuatro comunidades de municipios situadas en el periurbano y rural. Participer au projet Secanto donne une dimension européenne à la structure du CBE du Net et je ne peux que m'en féliciter. Participar al proyecto Secanto da una dimensión europea a la institución y no puedo que felicitarme. Toute action ou expérimentation qui aide à promouvoir l'emploi durable et de qualité, appuyée par la mobilité professionnelle en intégrant un marché du travail transfrontalier, est et reste une priorité pour le comité de bassin. Toda acción o experimentación que ayuda a la promoción del empleo de calidad, apoyado por la movilidad laboral, integrando un mercado de trabajo transfrontalero, es y queda una prioridad para el CBE del NET. Faire connaître notre savoir-faire, échanger nos méthodes et nos expérimentations au-delà des frontières, c'est une grande richesse qu'apporte le projet Secanto. Dar a conocer nuestro saber hacer, intercambiar nuestros métodos y nuestras experimentaciones más allá de las fronteras es una grande riqueza que lleva ese proyecto Secanto. Coordonner les partenaires français ajoute une responsabilité au CBE du Net qui mettra tout en œuvre pour apporter pendant ces 3 années toute sa compétence, son adaptabilité et son sérieux dans la faisabilité et la réalisation de ce beau projet. Coordinar los socios franceses añade una responsabilidad al CBE del NET que pondrá todo en obra para llevar durante esos 3 años toda su competencia, su adaptabilidad, su en la feasibilidad y en la realización de ese proyecto, de ese bello proyecto. Madame la Présidente, je remercie la Comarca et l'ensemble de nos partenaires espagnols pour leur bienveillance lors de nos différents échanges et rencontres. Agradezco la comarca y el conjunto de los socios españoles para su amabilidad al momento de los diferentes cambios y encuentros. Gracias.